tardes a todos, bienvenidos y a todas. Bueno, pues el día ha llegado, parecía que no iba a llegar nunca, pero habéis llegado hasta hoy, habéis cumplido todas las etapas para completar este programa Masterclass. Y bueno, hoy tenemos para clausurar este año, este curso académico, a una persona que es muy importante para este programa, porque sin su apoyo y sin su constante cuidado porque este curso pueda salir adelante no sería posible. Me refiero a Manisekaran Amasi. Es graduado de la Universidad de Malasia y ya ha sido representante de su país ante la OMPI. Ha sido también director de la Dirección de Derechos de Autor de Malasia. También asesor en derechos de autor para el gobierno malayo y también consultor en varios proyectos de ley de la legislación de su país en materia de propiedad intelectual. Desde 2007 se incorporó a la OMPI. Primero como representante en el Buró de Asia y Pacífico de su país y luego en el cargo que ocupa hoy, que es oficial superior de derechos de autor de la División de Infraestructuras de Derechos de Autor de OMPI. Es una división relativamente nueva que se creó hace 2 años o 3 y que se dedica, entre otras cosas, a mantener una relación con lo que son las organizaciones que se encargan de gestionar los derechos de autor y que, digamos que, bueno, pues hacen que el derecho de autor esté vivo y que se materialice en licencias y finalmente en un mercado, ¿no? que hoy es tan importante como es el de las industrias culturales. Así que quiero dar las gracias a Mani, como le llamamos los amigos, por estar un año más aquí con nosotros para clausurar este curso. Él nos va a dar una conferencia en la que se va a centrar en lo que son las principales directrices y pautas para una gestión de derechos eficaz y en lo que es el trabajo de su división en estas materias. Mani, do you have translation? No. Yes, I think we have translations going on there. Así que, bueno, pues sin más preámbulos, porque tenemos una tarde muy cargada de acontecimientos, pues le doy la palabra a Mani. Mani, thank you very much. Welcome for being here today. Thank you for being here today. Muchas gracias por haber venido hoy. Bienvenido a Madrid. Adelante. Señoras y señores, me complace muchísimo, es un honor para mí estar aquí por segunda vez. Cuando vine la primera vez, estaba aquí para una presentación de diplomas a estudiantes y para una ceremonia de clausura, pero esta vez me han dicho que tengo que venir ya como conferenciante. Me complace muchísimo dirigirme a todos ustedes respecto de un tema que es el umbral, criterios para una organización de gestión colectiva eficiente, problemas, desafíos, oportunidades. Como saben, se trata de un tema que abarca muchísimos subtemas. Es un tema sin fronteras, por así decirlo, y puesto que es así, he hablado con Adriana y la verdad es que voy a intentar abarcar los aspectos más destacados de la gestión colectiva. Y para decir las cosas de forma simple, hay 2 tipos de gestiones, la gestión colectiva y la gestión individual. Tratándose de gestión individual, el mejor ejemplo que podamos dar es el que hay entre un editor y un autor. Un autor escribe un libro y luego celebra un contrato con un editor y luego ya hace un seguimiento, hace un control y es capaz de valorar, de evaluar todas las actividades que el editor va a llevar a cabo. Es decir, es una relación 1 a 1. Por lo tanto, para el autor resulta mucho más fácil hacer un seguimiento. Pero esto es un contrato, una relación de 1 a 1. Pero tratándose de gestión colectiva, digamos que uno es titular de derechos de música y se interpreta por la radio, por ejemplo, una canción. Pues esa canción es escuchada por
muchas personas en diferentes lugares, no solamente en un país, sino fuera también. Uno puede ser compositor de la música o autor de la letra y está en su casa y, por lo tanto, ¿cómo va a poder hacer un seguimiento de todas las canciones que se oyen o que se representan o interpretan en muchos lugares del mundo? Ahí es donde las organizaciones de gestión colectiva intervienen para hacer un seguimiento y para recaudar los derechos, los cánones y luego distribuirlos a través de agentes que a su vez recaudan y distribuyen. Es muy fácil decirlo, pero es una situación bastante compleja. El papel de la entidad de gestión colectiva es precisamente colmar esa brecha o tender un puente entre los titulares de derechos y los usuarios. Es la mejor forma de expresarlo. Voy a citar lo que mi director general, Francis Gary, mencionó en la conferencia sobre gestión colectiva de derechos de autor en Bruselas el 24 y el 25 de noviembre de 2008, y le voy a citar. Él dijo: como todos saben muy bien, la gestión colectiva, en función de la situación y de las circunstancias, es una de las herramientas más probada para ayudar en la aplicación eficaz de los derechos de autor y derechos conexos. La gestión colectiva es la mejor opción para poder retornar un valor a los creadores, y la OMPI tiene un papel importante para ayudar y para apoyar esta herramienta, sobre todo para los países en desarrollo. La gestión colectiva desempeña un papel muy importante para desarrollar la infraestructura global para las industrias de la creación y para los creadores del mundo entero. Yo creo que es la mejor cita con la que podíamos contar acerca de la importancia de las organizaciones de gestión colectiva. Pero quisiera ahora pasar a un aspecto importante de la gestión colectiva, y es la estructura en sí, lo cual significa que para las organizaciones, para que puedan existir en un entorno legal, tiene que haber una legislación. Yo, cuando voy o a lo largo de esta conferencia, voy a citaré ejemplos, pero sin citar el nombre del país. Yo sé de un país en el que cuando fui ahí por última vez había 29 organizaciones de recaudación. Cuando volví otra vez había 32 organizaciones de gestión para estos mismos derechos, y eso debido a la ausencia de una ley. Es decir, que cada vez aparece una nueva entidad de gestión colectiva cada día, y este es un caso muy claro de entidades de gestión colectiva que van apareciendo en la ausencia de una legislación bien definida. Es decir, que se ejerce presión en los usuarios cuando no hay una buena organización legalmente constituida. Los usuarios se pueden negar a pagar derechos. Y además de la legislación, hay que tener mecanismos para hacer aplicar esta legislación. ¿Por qué? Pues porque si hay una infracción, pues hay que poder incoar un procedimiento. Esto forma parte de la estructura jurídica en sí, es decir, que también es importante. Y por último, evidentemente, hay que ejercer una buena gestión. En primer lugar, una gestión individual. Hay, por ejemplo, una relación entre un autor y un editor, y luego tenemos la gestión colectiva de los derechos a través de estas organizaciones o entidades de gestión colectiva. Quisiera recalcar también que hay otro reto que hay que tener en cuenta, y es absolutamente necesario, antes de articular organizaciones de gestión colectiva, que yo llamo CMOs, es decir, Collective Management Organization. Tiene que haber una industria realmente activa en cualquier país para que una entidad de gestión colectiva sea también activa, funcional, eficaz. Yo conozco casos en los que existían países insulares, por ejemplo, en el Pacífico, que son como pequeñas islotes en el océano con una población de 600.000, 800.000 habitantes, y que querían crear una organización de gestión colectiva, pero cuando se llevó a cabo un estudio de viabilidad, se comprobó que el 80% de ellos realmente, el 80% de las personas tenían una actividad agrícola, es decir, que un 20% solamente de la población podía tener una relación con actividades de derechos de autor, con lo cual estaba muy claro que en este tipo de situación no
no resulta posible que se instale, que se cree de forma eficaz o que trabaje de forma eficaz una entidad de gestión colectiva. También he dicho que el entorno jurídico es fundamental y es muy importante para la entidad de gestión colectiva contar con los tratados internacionales aplicados por los gobiernos nacionales, es decir, que los gobiernos han de ser partes en la Convención de Roma, de Berna, también los tratados de Internet o el Tratado de Beijing sobre interpretación y representación. Solamente a través de este entorno jurídico, con estas normas jurídicas internacionales, la entidad de gestión colectiva tendrá la posibilidad de funcionar con relaciones en el mundo entero, armonizando así la práctica a través de la legislación nacional. Y cuando una entidad de gestión colectiva se crea, hay que señalar que solo tiene que haber una sociedad para cada categoría de derechos. Si tenemos una pluralidad de sociedades para proteger los mismos derechos, pues habrá peligro. Yo sé de un país en el que una sociedad colectiva, una entidad colectiva se creó para la representación y 2 años más tarde se creó otra para lo mismo. Es decir, que para la interpretación había 2 categorías o había, mejor dicho, 2 entidades. Resultado, una gran confusión en el mercado y una verdadera parálisis en la mente de las personas y los usuarios, pues al final dijeron, bueno, pues ustedes tengan orden y luego ya se pagarán cánones. Y entonces se crea cierta confusión, se amalgama en una sola sociedad, pero entonces se paga por la misma categoría de derechos a través de 2 canales. Y ese es un problema muy cierto. Si existen 2 entidades, 2 sociedades, va a haber un problema. Por lo tanto, es un problema al que hay que hacer frente. Si surge, cuando se crea una entidad de gestión colectiva, pues suele haber problemas. En primer lugar, tiene que haber una financiación. En un principio, lo saben muy bien, hablo de la creación y hablo de los prerequisitos para ello. La financiación puede venir de distintas maneras. Los propios miembros, antes de crear una organización de gestión colectiva, pues normalmente son primero una asociación y luego se convierten en entidad colectiva de gestión. Los miembros tienen que poder pagar una contribución, pagar una suscripción para poder tener esta financiación. También, claro está, se puede contar con un préstamo de los bancos. También hay gobiernos que proporcionan unas subvenciones para lanzar la entidad y también hay ONGs internacionales que pueden intervenir para proporcionar la financiación en un principio. Estos son prerequisitos, por lo tanto, fundamentales para que pueda existir una entidad de gestión colectiva. También debo decir que después de que se cree esta entidad hay algo fundamental, algo muy importante, porque algunas entidades de gestión colectiva, por ignorancia, no han actuado bien. Eran sinceras, pero por ignorancia, las personas que gestionan, que dirigen estas entidades, piensan que un director general tiene que estar muy bien formado, tiene que ser competente, tiene que estar muy bien formado en los elementos fundamentales de la gestión colectiva. Por ejemplo, este director tiene que tener conocimientos jurídicos, un mínimo, elementales. Yo he visto que hay unas entidades que son dirigidas no por juristas, pero que por lo menos cuentan con un mínimo de conocimientos jurídicos. También tienen que tener un mínimo de capacidad administrativa para poder dirigir la organización. También un buen conocimiento de las tarifas, es decir, lo que han de costar los royalties, los cánones. Tienen que tener principios y tienen que tener conocimientos también sobre la distribución, la contabilidad, el proceso o el tratamiento de datos, evidentemente también sobre cuestiones sociales. Por lo tanto, para poder dirigir estas entidades también tienen que ser capaces de ejercer un lobby en la opinión pública
y en determinadas autoridades, y sería bueno tener contactos políticos. Todo esto es muy importante porque el dirigente de la entidad colectiva de gestión tiene un papel fundamental, tiene que conseguir convencer a los que están en la organización y convencer a todos los usuarios. También hay problemas, por supuesto. ¿Cuál es el papel del gobierno? ¿Dónde interviene el gobierno? ¿Y cuál es su ubicación con respecto a la gestión colectiva? Normalmente, en general, en casi todos los casos, a las instituciones gubernamentales les toca un papel importante cuando se crean estas sociedades de gestión colectiva. Normalmente tienen la oficina de derechos de autor y va a ser esta oficina de derechos de autor la que va a poder concienciar a la opinión pública. El Estado también proporciona el marco legislativo y la oficina de derechos de autor es la que va luego a poner en práctica todo lo que ha legislado el gobierno. También hay instituciones gubernamentales que proporcionan autorizaciones antes de que funcionen las entidades de gestión. Por ejemplo, la Oficina de Patentes alemana también supervisa todo esto que tiene que ver con gestión colectiva. Los miembros de la opinión pública lo saben muy bien en Alemania. En Kenia, por ejemplo, ahí hay una actividad de supervisión por parte de las organizaciones de gestión. En Sri Lanka, donde he estado recientemente, es obligatorio proporcionar unas cuentas auditadas a la Oficina de Derechos de Autor o de Propiedad Intelectual. Es fundamental, por lo tanto, que el gobierno desempeñe su papel. Los usuarios, los miembros, tienen que saber que estas entidades funcionan fuera del marco del gobierno, pero con cierta supervisión. Tampoco es tan fácil como podemos pensar para una entidad de gestión colectiva tratar con los gobiernos. A veces tienen controversias, dificultades, porque los gobiernos pueden tener su propio punto de vista, un punto de vista muy legítimo. Claro está, el gobierno proporciona la ley y piensa que tiene la obligación de hacer un seguimiento de las actividades de la entidad de gestión colectiva. También el gobierno a veces teme que se produzca una explotación por parte de la entidad de gestión colectiva fijando unas tarifas muy altas. Y el gobierno también ha de velar porque las entidades de gestión colectiva se vean como organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Y qué pasa con la opinión de las propias entidades de gestión colectiva? También se ven sometidas a presión, consideran que la propiedad intelectual es algo privado y que, por lo tanto, los titulares de los derechos tienen que decidir cuál va a ser su destino. También pueden llegar a decir que los gobiernos no deberían decidir fijar tarifas sobre derechos privados. Todos estos son argumentos que se oyen, evidentemente, pero en cualquier caso, en cada país las cosas difieren. En cada país se encuentra un equilibrio. El funcionamiento de las entidades de gestión colectiva, la relación entre las entidades y el gobierno es algo que se decide y que depende de la situación nacional de cada país. Así que no hay receta universal o talla única. ¿Cuál sería entonces la situación ideal? En algunos países, la gestión colectiva forma parte integrante de la Oficina de Derechos de Autor. Es decir, que la propia oficina tiene una sección que se dedica a gestión colectiva. La situación ideal sería la siguiente. Las disposiciones nacionales podrían tener su voz o su papel a la hora de constituir la entidad de gestión colectiva. El gobierno proporciona la ley, tiene que orientar, mostrando precisamente el ejemplo, pagando cánones. Cuando la Organización Nacional de Radiodifusión paga cánones, pues los demás hacen lo mismo. Pero está claro que el organismo que fija la ley tiene que mostrar el ejemplo.
Por eso decimos que es muy importante que las entidades de gestión colectiva convenzan primero a los que están en el gobierno. También los gobiernos tienen que trabajar con las entidades para llevar a cabo programas comunes de concienciación. A través de estas actividades comunes, pues se consigue mucho en los países. Y la recaudación de ingresos no es tan fácil porque ahí se trata de dinero y cuando alguien pide un precio, pues siempre se produce una negociación y en muchos casos se acaba en controversia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues el gobierno ha de encontrar la manera de resolver estas controversias. Si se va ante los tribunales, lleva mucho tiempo. Por lo tanto, es mejor tener unos tribunales en cooperación, por así decirlo, unos tribunales que van a tratar el tema y resolverlo de forma rápida. Dicho esto, ¿cuál sería entonces la situación ideal? Es decir, una entidad de gestión colectiva plena. Por lo tanto, para ello tiene que haber unos estatutos muy claros de la asociación, muy sólidos. Tiene que haber una visión clara, una misión clara. Los objetivos de la entidad también se tienen que decir claramente. Hay que decir cuáles van a ser las cualificaciones de los miembros, la contribución que van a pagar, si la van a pagar. Y luego tiene que haber una estructura de gobierno. La entidad de gestión colectiva tiene que identificar previamente quiénes van a ser los usuarios potenciales para quienes van a recaudar derechos y tienen que tener la capacidad para hacer un seguimiento, para ver dónde, cómo, cuándo, qué obras se utilizan para impedir, evidentemente, actividades ilegales. Y también tienen que contar con las competencias necesarias para poder negociar con los usuarios. También han de ser capaces de fijar y publicar tarifas razonables. Y si se produce una infracción, también tienen que poder defender los derechos y tienen que poder recaudar una remuneración y distribuir esa remuneración. Y esa entidad de gestión colectiva tiene que tener una representación profesional de los intereses de los miembros. Tienen que promover la creatividad porque si no hay ingresos, pues los titulares de los derechos no tendrán incentivos para defender sus intereses y para crear más obras. Muchas entidades de gestión colectiva existen para proporcionar una asistencia jurídica y social para sus miembros. Algunas entidades de gestión colectiva tienen que funcionar así. También hay otros retos. Cuando se estudia el comportamiento humano, en sociología, pues se ve que hay dos personas a las que se odian muchísimo. Esto no es una afirmación general, pero es algo que he observado yo. Por un lado, aquellos que llaman a su puerta para pedirles impuestos sobre la renta y luego los otros son los que vienen a pedir royalties o cánones. ¿Por qué? Pues porque tenemos que sacar dinero del bolsillo. Y este es un problema, por lo tanto. Y la entidad de gestión colectiva tiene que poder explicar a la opinión pública y sobre todo a los usuarios por qué existen, cuál es la finalidad de su existencia y cómo van a permitir una mayor creatividad y cómo van a contribuir, por lo tanto, a la madurez de la cultura de cualquier comunidad. Por lo tanto, tienen que contribuir al desarrollo de la cultura y de la creatividad. Las entidades de gestión colectiva tienen que dedicar parte de su presupuesto a las actividades antipiratería. Al mismo tiempo que recaudan, pues también la piratería se come las raíces de la creatividad y tienen que recaudar y al mismo tiempo luchar contra la piratería. Y las entidades de gestión colectiva también tienen que contar con préstamos, por ejemplo, para la compra de instrumentos en determinados casos. No son muchas las que tienen ese tipo de actividad. Luego hay otro gran reto y es que hay que demitificar las preocupaciones de la opinión pública. Cuando las entidades de gestión colectiva recaudan un ingreso, en parte se cubren gastos administrativos
Y esto hay que saber explicarlo. Hay que saber explicar por qué hay costes administrativos. Se tiende a creer que los costes administrativos son demasiado elevados y que, por lo tanto, es mejor que haya unos gastos escasos que no deberían superar el 20 o el 30% como muchísimos. Pero si se mantienen en un 10%, pues entonces mejor. ¿A dónde van estos gastos administrativos? A pagar el alquiler, a pagar el sueldo o el salario del personal y también para pagar, por ejemplo, los servicios públicos como agua, electricidad, etcétera. A los miembros siempre les preocupa muchísimo que los gastos de administración sean bajos, controlados y también los usuarios tienen que comprender que el dinero se gasta bien. También los miembros o la opinión pública u otros preguntarán ¿cómo pueden recaudar tanto y, sin embargo, una gran parte sale fuera, va al extranjero? Pues esto se explica de la siguiente manera. La recaudación de derechos se basa en el hecho de que se produzca una interpretación, una explotación concreta. Es decir, cuanto más se explotan las canciones, por ejemplo, más dinero entrará. Y también hay cuestiones o preguntas que se hacen frecuentemente. Yo he participado en seminarios durante más de 10 años cuando era director de la Oficina de Derechos de Autor en Malasia. Pues cuando iba a estos seminarios me hacían las mismas preguntas. ¿Por qué el usuario tiene que pagar un canon cuando solamente ha comprado un radiocassette o un CD? Pues cuando cogen un CD, pues no se dan cuenta de que aquí hay una reproducción y que no se puede utilizar este CD, por ejemplo, para una reproducción pública. Ellos dicen, si he pagado al comprar el CD, ¿por qué voy a tener que pagar luego derechos? Pues hay situaciones en las que no hay que pagar derechos. Cuando se compra un CD, pues uno no compra el derecho y no se transfieren los derechos del titular al que ha comprado el CD. Se trata de un uso doméstico y privado. ¿Qué es este uso doméstico y privado? Pues uno puede escuchar el CD en el coche o en casa. Eso será un uso privado y en casa. Pero en el momento en que se utiliza este CD de forma pública, pues ahí es donde entraría la cuestión de los derechos que hay que pagar. También hay personas que preguntan ¿por qué hay que pagar a pocas entidades de gestión colectiva por una misma música? Bueno, pues hay diferentes titulares de derechos que serán miembros de diferentes entidades de gestión colectiva y que pedirán su parte. Esto es importante. Hay otro argumento que utilizamos o que oímos a menudo. Por ejemplo, hay gente que dice, yo voy a escuchar una música, pero de una forma, o voy a tocar la música de forma privada yo, sí, pero la va usted a tocar de forma pública, puesto que habrá público, por ejemplo, en una boda. Y esto hay que saber explicárselo. Esto es otro ámbito más. Pero hay un ámbito que surge siempre en todos los seminarios y que constituye un reto también, porque dicen, no ganamos dinero al tocar esa música. Por lo tanto, ¿por qué pagar derechos? Hay una entidad en Asia que dice, muy bien, ninguna ley le obliga a tocar la música, pero si usted quiere tocar esa música, pues sabe perfectamente que no es su propia música. Una música siempre tiene un titular de derecho, por lo tanto, si se está utilizando la obra de otro, pues habrá que pagar un derecho, es un principio fundamental. Y cuando se utiliza la música como en los karaokes, por ejemplo, pues evidentemente ahí sí que hay que pagar un canon, porque si hay una actividad comercial, pues la música significa dinero. Pero se dan situaciones también en las que la música se utiliza como música de fondo, por ejemplo. ¿Se paga un canon ahí? Sí, por supuesto. Y les voy a dar un ejemplo de lo que sucede o sucedía en un país de Extremo Oriente. En dos restaurantes tocaban música. En uno de estos restaurantes pues decían, no vamos a pagar derechos, cánones, por lo tanto dejamos de tocar la música.
Y al cabo de 2 semanas, un mes, pues todos los clientes se fueron a la competencia, donde sí había música. Entonces, el primer restaurante se dio cuenta que la música de fondo es importante a la hora de comer, así que decidieron que sí empezarían a pagar derechos. Bueno, pues aún tratándose de música de fondo, pues la música tiene un efecto apaciguador sobre las personas que van a almorzar a un restaurante, por ejemplo. Otra de las preguntas que se hace a menudo es la siguiente: ¿por qué los usuarios han de pagar cuando las organizaciones de radiodifusión no o ya han pagado? Bueno, pues habrá que pagar cuando se produce una representación pública, una interpretación pública. Las entidades de gestión colectiva tienen que conocer muy bien todos los problemas que pueden surgir. Por lo tanto, hay que estar siempre por delante de aquellos que van a hacer preguntas para poder contestar. En una negociación surge también otro desafío más. Cuando uno negocia con los usuarios, es mejor estar prevenido con respecto a las preguntas que van a surgir, porque habrá que decirles también cada cuánto van a tener que informar. ¿Va a ser cada semana, cada mes? Y luego, sobre todo, y más adelante, pues estará la cuestión de la recopilación de datos. Es bastante más difícil de lo que uno puede pensar. Con las organizaciones de radiodifusión, pues en algunos países es obligatorio, por ejemplo, que los DJs u otros comuniquen sistemáticamente todo lo que se va a tocar y, por lo tanto, se puede dar un informe a las entidades de gestión colectiva. Es la mejor manera de funcionar. Pero, ¿qué pasa con las interpretaciones en otros lugares? Por ejemplo, en salones de baile u otros lugares de este tipo, pues ahí también los usuarios han de proporcionar los datos. Y se trata de una labor intensiva que exige mucho tiempo y, por lo tanto, no van a estar de acuerdo, pero las entidades de gestión colectiva les tienen que convencer. En algunos lugares, las entidades de gestión colectiva utilizan inspectores, agentes inspectores, pero que no pueden estar presentes en todas partes, porque además costaría mucho dinero. Eso también sería una situación difícil. Y siendo así, pues hay que pensar en una situación que sea óptima para todos. Cuando se cuenta con los datos, pues el problema siguiente va a ser la distribución de los derechos o de los cánones. Tiene que haber una distribución o un reparto equitativo, y para que este reparto equitativo pueda darse, tiene que haber un seguimiento del uso de las obras. Hay que identificar las obras con sus titulares de derechos y la distribución se tiene que hacer, evidentemente, a los titulares de los derechos. También conviene señalar lo siguiente. El doctor Tangen ha escrito una publicación de la OMPI sobre la recaudación de derechos de música, y ella ha dicho claramente que tiene que haber una sola entidad de gestión colectiva para cada categoría de derecho. Y luego también dice que no hay que dejar que un organismo extranjero haga el control de una situación nacional. Y si hay una situación de monopolio, es decir, una sola entidad por categoría de titulares, pues tiene que haber una supervisión. Esto es muy importante. Y las entidades de gestión colectiva no tienen que dedicarse a otras actividades que no les encomiendan los miembros. Yo acabo de venir de un país en el que las entidades de gestión colectiva, una organización en realidad, una entidad, tiende a dar dinero para beneficencia. Cuando alguien fallece, por ejemplo, da mucho dinero para el funeral, y los propios miembros de la entidad de gestión colectiva pues sacan bien poco. Por lo tanto, tienen que decir claramente que estas entidades no tienen que dedicarse a otras actividades. Ese es otro problema. Pero quisiera hablar ahora del entorno
que constituye un verdadero reto, pero que también ofrece oportunidades. Y quiero hablar del entorno digital. El entorno digital que está ejerciendo una presión muy dura en las entidades de gestión colectiva, en los titulares de derechos, en los usuarios. Sabemos que en una gestión tradicional se basa en el territorio, es decir, con fronteras nacionales, pero los nuevos medios son multiterritoriales, es decir, son redes mundiales. La gestión de los derechos en un entorno digital exige, en primer lugar, una actualización de la legislación, unos mecanismos de aplicación eficaces y, por último, la identificación y la protección de los contenidos en formato digital. Es fácil decirlo, pero es bastante más complicado hacerlo. Por supuesto, ustedes tienen sus proveedores de servicios de Internet que proporcionan una conexión a Internet y que constituyen, por lo tanto, un mercado digital abierto a todos. Aquí el papel de la entidad colectiva de gestión es un verdadero reto porque en un entorno digital la situación es muy difícil. Por lo siguiente, porque hay un uso masivo de obras protegidas en este entorno digital y los usuarios de las obras tienen que saber dónde pueden conseguir licencias para reproducir las obras que pretenden utilizar. Si hay una oficina de gestión colectiva a mano, pues es la mejor situación porque se les puede llamar, se les puede hacer una visita y de lo contrario se manda un email, se tiene una comunicación con ellos y por lo tanto luego podrá haber una negociación y se podrá llegar a un acuerdo muy fácil. Pero en un entorno digital pues no es tan fácil. Y ahí es donde tenemos el Tratado Internet, el VCT-WPPT. Ahí se determinan cuáles son los derechos y aquí la cláusula importante del tratado es la que dice poner a disposición del público. Aquí tenemos la información sobre la gestión de los derechos que proporciona detalles en cuanto a los titulares de derechos y también hay medidas para impedir burlar las normas cuando se les pide a los Estados miembros que proporcionen una protección legal suficiente para hacer frente a aquellas situaciones en las que la información sobre gestión de derechos desaparece. Por lo tanto, en determinados casos se produce hacking y eso es muy importante porque cuando los Estados miembros se convierten en partes en estos tratados, pues van a tener, por lo tanto, sus entidades de gestión colectiva que funcionen en base a la legislación nacional, pero tienen que aplicar también los tratados. Llego ahora a la última parte de mi presentación y les diré que cada vez más las entidades de gestión colectiva se ven sometidas a presión porque los gobiernos, los medios electrónicos, los titulares de derechos, los usuarios, la opinión pública en general, ejerce una presión en las entidades de gestión colectiva para que tengan una mayor transparencia, una mejor rendición de cuentas y un buen gobierno. Por lo tanto, tienen que tener esas buenas prácticas a la hora de llevar a cabo sus actividades. Son responsables a la hora de administrar los derechos que se les encomiendan y tienen también que establecer relaciones entre los miembros y los licenciatarios y, sobre todo, tienen que ganarse el corazón de los usuarios, de los miembros, de la opinión pública en general, de las autoridades en sus territorios respectivos. Sabrán quizás que en la OMPI hay una iniciativa que se llama TAG de excelencia, es un acrónimo en inglés que es Transparency, Accountability, Good Governance, es decir, transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno. Aquí se trata, por lo tanto, de que haya unos estándares, digamos, de buen funcionamiento y se han otorgado medallas de bronce, de plata y de oro y para reconocer este buen funcionamiento. Y ahí la OMPI participa con un consorcio internacional para llegar a algo que sería bueno para todas las entidades de gestión colectiva. Evidentemente, hay oportunidades que no hay que olvidar. Las entidades de gestión colectiva tienen una gran oportunidad para
fortalecerse aún más y para fortalecer el sector, el primer ámbito en el que se tienen que fijar son ellas mismas, es decir, que las entidades de gestión colectiva tienen que limpiar su propia casa, por así decirlo. Los líderes, los dirigentes han de ser muy competentes, las entidades de gestión colectiva han de ser capaces de formar a sus propios equipos y luego también las ONGs existen y pueden aportar algo para la sociedad de autores. Por ejemplo, la CISAC aporta una gran ayuda. Es decir, que hay otros organismos que pueden proporcionar una ayuda. Los gobiernos también ayudan en cierta medida a la hora de concienciar, sobre todo. Y en cuanto a los individuos o en cuanto a las entidades de gestión colectiva, ellas mismas, ¿qué pueden hacer? Pues pueden utilizar su propio sitio web para darse a conocer. Por ejemplo, en el sitio web pueden aparecer las preguntas más frecuentes, las entidades de gestión colectiva pueden ahí mencionar los problemas que preocupan más a sus miembros, es decir, que el sitio web puede ser una muy buena publicidad, se pueden imprimir también folletos, se pueden utilizar medios electrónicos y luego se puede publicar, se pueden dar entrevistas también sobre las entidades de gestión colectiva y se pueden llevar a cabo seminarios. ¿Qué hacemos en la OMPI? La OMPI también proporciona muchas publicaciones gratuitas. Les comunicaré después cuáles son estos sitios web. Tenemos unas 10 publicaciones que hablan de varios elementos relacionados con las entidades de gestión colectiva. En la OMPI también tenemos un vídeo que habla de los elementos fundamentales de las entidades de gestión colectiva. Es un vídeo de unos 5 minutos. Lo que es importante es que todos los aspectos más destacados de las organizaciones de gestión colectiva se abordan en estos 5 minutos. Es decir, que hay unas personas, por lo tanto, que empiezan a mostrar el vídeo y lo paran en determinados momentos para poder ahondar en los diferentes aspectos. También podemos utilizar los otros materiales de educación. Hay 6 módulos que existen en el sitio web de la OMPI. Yo he recibido muchos informes muy favorables diciendo que tenemos toda una serie de herramientas para esta gestión colectiva. Tenemos otros vídeos también que están en YouTube y que proceden también de otras organizaciones, de otras entidades. Y yo creo que esto es muy útil para muchos países de habla hispana y también de habla inglesa, por supuesto, porque las organizaciones de gestión colectiva, los miembros del público, las oficinas de propiedad intelectual, pues ven estos vídeos en YouTube y sacan mucha información. Y luego tenemos un programa de otorgamiento de licencias o de enseñanza a distancia, que es el programa DL501 de enseñanza a distancia. Con mucho gusto les facilitaré el sitio web. Se pueden registrar ahí y luego uno así se puede convertir en experto en los elementos fundamentales de la gestión colectiva. Señoras y señores, yo creo que, tal y como me había pedido la moderadora, he abordado los aspectos más destacados de este tema, retos, oportunidades. Si me preguntan si lo he dicho todo, pues la verdad es que no. Seré sincero y diré que no, porque el tratar todos estos temas pues es como intentar atrapar un arco iris. Uno se cree que va a llegar al arco iris, pero el arco iris cada vez está más lejos. Pero en fin, yo decidí tratar los puntos que me parecía que podían ser interesantes para todos. Les agradezco mucho su paciencia a la hora de escucharme y agradezco a la presidenta el haberme concedido la palabra. Y, por supuesto, si tienen preguntas, con muchísimo gusto contestaré en la medida en que pueda hacerlo. Muchísimas gracias.